Los dos socios del gobierno de coalición elevan el nivel público de sus desencuentros. Después de chocar por el aumento del gasto militar, ahora la vicepresidenta primera Montero anuncia que vetará una iniciativa de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz amenaza con unirse al PP para tumbar en el Congreso ese veto de Montero. El enfrentamiento PSOE-Sumar se une al que mantienen Sumar y Podemos y a la pelea entre Esquerra y Junts, todos ellos socios de Moncloa. El gobierno acusa de racismo a la oposición por el pacto entre Mazón y Vox y la oposición acusa de racismo al gobierno por el pacto entre Sánchez y Puigdemont. El socialista Page se rebela contra Moncloa por entregar al prófugo la política de inmigración. En el Congreso, Feijóo acusa a Sánchez de utilizar a Telefónica para controlar medios de comunicación, pero el presidente del gobierno se niega a responder. La Guardia Civil apuntala las sospechas sobre José Luis Ábalos. Se descubre que tiene un chalet en Colombia valorado en 2 millones de euros, aunque él no niega. Se dice también que ayudó a su actual pareja a conseguir una hipoteca para comprar un piso en Madrid y un dato importante, Ábalos aparece vinculado a 265 cuentas bancarias, algunas de ellas relacionadas con el PSOE. Buenas noches. Además, en Antena 3 Noticias, el presidente ucraniano planta cara a Putin y a Trump y se niega a entregar ninguno de los territorios que ha ocupado Rusia. El dictador ruso ordena una nueva oleada de bombardeos justo después de pactar con Trump un alto el fuego parcial centrado en las infraestructuras eléctricas. Trump pretende que Estados Unidos se quede con las centrales nucleares ucranianas, además de los recursos naturales. Trump busca el negocio en Ucrania. En enero de 2020, hace 5 años, Pedro Sánchez formó su primer gobierno de coalición. Había ganado las elecciones, pero no disponía de mayoría suficiente y pactó tener varios ministros de Podemos. Como ya suponían que esa coalición iba a ser un guirigay, Moncloa diseñó una máxima según la cual el gobierno tendría varias voces, pero una sola palabra. Esa doctrina apenas se cumplió durante unas pocas semanas porque muy pronto los ministros de Podemos no solo quisieron tener su propia voz, quisieron tener también su propia palabra diferenciada de la del PSOE. Y así ha sido desde entonces. Ahora Podemos no está en el gobierno, pero sí está Sumar. Y sigue pasando lo mismo. De hecho, cada día ocurre con más intensidad porque PSOE y Sumar comparten Consejo de Ministros, pero no se ponen de acuerdo en asuntos determinantes como el aumento del gasto militar o la tributación del salario mínimo. Precisamente el salario mínimo mantiene enfrentadas a la vicepresidenta primera del gobierno del sector PSOE y a la vicepresidenta segunda de ese mismo gobierno del sector Sumar. Hoy se han vuelto a sentar juntas en el banco azul del Congreso y lo han hecho apenas unos minutos antes de que se supiera que están a punto de protagonizar un nuevo choque. Porque Yolanda Díaz está dispuesta a aliarse hasta con el PP para tumbar una iniciativa de María Jesús Montero avalada por Pedro Sánchez. Pero no es el único choque entre los socios parlamentarios del gobierno. De hecho, Sumar tiene problemas internos entre sus diferentes partidos, también tiene problemas con Podemos y los dos partidos independentistas catalanes se insultan cada día con más soltura. Aunque hay algo que no cambia. Por mucho que no se puedan soportar, todos están comprometidos por mantener a Pedro Sánchez en Moncloa. Lucía Fernández. Sí, porque a pesar de los choques, de las amenazas cada vez más habituales de algunos, sí hay algo en lo que coinciden y es que la alternativa es un gobierno de Partido Popular y Vox y eso dicen que no lo quieren. En Moncloa no esconden las diferencias, son conscientes de la fragilidad parlamentaria, pero le quitan hierro, dicen que no se puede estar de acuerdo en todo y que el gobierno está fuerte. ¿Cuál es el problema ahora? La tributación del salario mínimo, con el PSOE a favor, Sumar en contra, ninguna de las dos partes cede. Esa lucha ya la vimos en Moncloa y ahora se está viendo en el Congreso. 11 de febrero, Hacienda se adelanta y anuncia la subida del salario mínimo. Nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. Venían de sentarse juntas en el Consejo de Ministros. Digo la verdad. La principal discrepancia está en que parte de los que lo reciban tendrán que tributar. Que no entienda esto es que no ha estudiado tributario. La justicia fiscal empieza por arriba. Llevan la guerra al Congreso. Sumar intenta frenar las intenciones de Montero y viceversa. Por eso ahora los de Yolanda Díaz amenazan incluso con unirse al PP. Gracias. Pero esta no es la única grieta abierta en la
la coalición. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Que no arreglamos nada por subir el presupuesto militar. El gasto en defensa desata nuevas discrepancias. Cada uno puede decir lo que quiera. Disputas internas en Sumar. Luego no estamos de acuerdo con más gastos militares. No queremos formar parte de esta carrera armamentística. No consiguen defender una postura única, clara. Podemos se desmarca. El señor de la guerra, que a día de hoy es Pedro Sánchez, Y mueve un discurso más radical con dardos a la vicepresidenta. se engloba en esa gran coalición de guerra. Y así llegan a marzo, fecha que Moncloa se había marcado para presentar los presupuestos. Con nosotros que no cuenten para los presupuestos. Sin apoyos, atados, con Junts siempre exigiendo que em moguin el cul y buscando el equilibrio para que el gobierno agote la legislatura. Hay choques entre PSOE y Sumar, entre los distintos sectores de Sumar, entre Sumar y Podemos y también entre los dos partidos independentistas catalanes. El último episodio entre ellos empezó ayer cuando un diputado de Junts criticó la postura de Esquerra sobre la ocupación de viviendas. Gabriel Rufián respondió con el icono de una rata. Y un diputado de Junts en el Parlamento de Cataluña respondió a su vez recordando que los nazis también llevaban ratas a los judíos. Hoy esa batalla se ha trasladado al hemiciclo del Congreso, donde Rufián ha tomado la palabra para hacer preguntas al Gobierno, pero en realidad ha ocupado buena parte de su intervención en señalar directamente con el dedo y durante un largo rato a los diputados de Junts. Senyalo directament a la dreta catalana. A la dreta catalana. Señalo directamente a la derecha catalana. Se aprovechan. Imaginen la impunidad mediática y digital que tiene que tener esta gente para machacarnos a nosotros por el traspaso de Rodalíes. Por negociar el traspaso de Rodalíes, mientras colocan a sus amigos en el Consejo de Administración de Renfe. Señora Nogueras, ruedas de prensa con la bandera de España no, pero colocar a sus amigos en empresas españolas sí. Però ficar els seus amics a empreses espanyoles sí, Una bandera española es algo que ocurrió ayer cuando la portavoz de Junts iba a dar una rueda de prensa. Como llovía en Madrid, se decidió hacerla en una sala, dentro de una sala del Congreso. Pero al entrar, Míriam Nogueras vio que había una bandera de España y se negó a aparecer ante las cámaras con esa bandera nacional de fondo. Estos episodios desvelan con fidelidad las crecientes tensiones entre los distintos socios parlamentarios del Gobierno, pero también dejan en evidencia que hay un único pegamento que los une, solo uno, pero muy potente, que es mantener en el poder a Pedro Sánchez. Ninguno de los desacuerdos pone en cuestión esa prioridad de que no cambie el inquilino de Moncloa, gracias al cual todos los partidos que lo apoyan consiguen beneficios políticos importantes. Hoy el presidente ha vuelto al Congreso, donde el ambiente sigue siendo muy tenso. La legislatura nunca ha sido un paseo militar para Sánchez porque ha perdido muchas votaciones parlamentarias y a esas alturas del año sigue sin tener, por ejemplo, un proyecto de presupuestos. Pero no hay una mayoría alternativa y eso le permite sumar días en el poder y gestionar el calendario electoral a su conveniencia. En ese ambiente, hoy se ha producido un hecho destacado en el Congreso cuando Feijóo ha preguntado a Pedro Sánchez sobre las denuncias de una posible presión de Moncloa a accionistas del Grupo Prisa, propietario del diario El País y de la cadena SER. Y también ha preguntado sobre la utilización de Telefónica para intentar controlar a determinados medios de comunicación. Todo empezó cuando el presidente del Grupo Prisa se negó a crear una nueva cadena de televisión con una línea editorial cercana a Moncloa. Después, el pasado 11 de febrero, el ministro Óscar López participó en una cumbre sobre inteligencia artificial en París. Allí estaba acompañado por el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, que fue promovido a ese cargo precisamente por el gobierno. Y según ha publicado el semanario francés Le Point, el ministro López presionó a la compañía francesa Vivendi para que vendiera sus acciones en Prisa a empresarios cercanos a Moncloa. El objetivo de esa presión sería forzar un cambio en la cúpula del Grupo Prisa. Este lunes, el presidente del Grupo Prisa publicó un artículo en su propio diario, en El País, en el que denunciaba estos movimientos y llegaba a comparar a Pedro Sánchez con Franco. Hoy, en el Congreso, Feijóo ha pedido a Sánchez que dé alguna explicación sobre este asunto. El presidente ha respondido que Mazón y Ayuso. Su ministro de Transformación Digital y su presidente de Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. ¿Estaba usted al tanto? Usted me pregunta
¿Por cuándo vamos a comparecer y informar a la Cámara sobre un debate sustantivo, que es el debate sobre la seguridad y la defensa en nuestro país? Señor Sánchez, usted miente hasta en la formulación de la pregunta que yo le hago. La leo. ¿Va a ofrecer información que le demandan los españoles? Y usted me dice que le he preguntado sobre defensa. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable. Se pregunta sobre Telefónica y el Grupo Prisa y se responde sobre Mazón y Ayuso. Y así ocurre invariablemente en cada sesión de control al Gobierno. Esta tarde fuentes de Moncloa han dicho que no tienen ninguna responsabilidad sobre el Grupo Prisa, aunque en realidad nadie ha preguntado sobre la responsabilidad del Gobierno en ese grupo de medios, sino sobre su presunta intención de controlarlo. Pero ha habido más motivos de tensión en el hemiciclo. Raúl Marqueta ha asistido a esa sesión en el Congreso. Raúl. Sí, fíjense que en la sesión de hoy la oposición le ha preguntado al Gobierno por sus últimos pactos con Junts, por las causas judiciales que salpican al Ejecutivo, por el aumento del gasto en defensa y hasta por otros asuntos menos polémicos, menores, pero aún así hoy a cada pregunta era la misma respuesta. El Gobierno hablaba de Mazón y el Gobierno hablaba de Vox. Hay varios ministros que hasta han aprovechado para dirigirse directamente a Feijóo y que sea él quien rinda cuentas de su gestión al frente del PP en la sesión de control al Gobierno. El presidente marca la pauta. Los gobiernos negacionistas, como el que usted está apoyando en Valencia. Y en la sesión se cuela un protagonista ausente. O dejar caer a Mazón. El señor Mazón. Porque el Gobierno ha aprovechado preguntas de la oposición. ¿Está usted dispuesto a la islamización de España? ¿Es constitucional? Para censurar el acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana. Absolutamente racista y xenófobo. Tienen a un hombre de paja que dice ser el presidente de la Generalitat Valenciana, pero los que mandan son ustedes. No son los únicos pactos en cuestión. Sus infames pactos con proetarra y golpistas. El del pacto racista con Junts, el del pacto con Bildu. En una sesión de nuevo encendida, No. en la que PP y Vox han sacado a relucir casos judiciales. Forzar al Constitucional como túnel de lavado de los ERE. Las señoritas del señor Ábalos. El Partido Socialista se acabará convirtiendo en una confederación, pero de puteros. Mi más absoluta repulsa. Entre interrupciones que han colmado la paciencia del vicepresidente del Congreso. Le ruego silencio. Con ayuda de algunos ministros, calmando a otros. En esta mañana cargadita. Mañana muy cargadita. Sumado a todo lo que acaban de ver, hay otro asunto del que también se ha hablado hoy en el Congreso y que amenaza con convertirse en un conflicto permanente en lo que resta de legislatura. El reparto de menores negociado entre Gobierno y Junts, entre Sánchez y Puigdemont, ha puesto en pie de guerra a varones territoriales del Partido Popular, pero también a algunos del PSOE. Emiliano García Paje ha sido tajante contra Moncloa, contra su propio partido. Es bastante insultante que nos amanezcamos un día con un proyecto, con una ley aprobada, sin haber hablado absolutamente nada con las comunidades autónomas. Solidarios sí, tontos no. El Gobierno ya avisa que será obligatorio cumplir esos criterios, esa reubicación. No lo avisa el Gobierno, lo avisa Puigdemont, que es el que manda. La polémica en torno al reparto de menores no es sencilla, ni para unos ni tampoco para otros. Esther Vaquero. Es complicada. Hay varones socialistas que recelan de ese acuerdo, como acaban de ver, pero hay incluso líderes del Partido Popular, como el de Canarias, que sí lo apoyan por la situación que sufren en las islas. En lo que coinciden unos y otros, de momento sin solución de continuidad, es en las acusaciones mutuas de racismo y de xenofobia. Donde el Gobierno ve un reparto de menores justo, Una respuesta de justicia, de igualdad. el PP ve un plan partidista de Sánchez. Habrá comprado unos días más, no sé cuántos, de permanencia en Moncloa y trágala que se nos impone. Las comunidades en manos del PP se oponen, piden más medios a Moncloa, que no se fía. Llevan años diciendo que están saturadas. Perfecto. Este es el momento de demostrarlo. Es una ley, hay que cumplir con ella. Una ley pactada con Junts que presume de los pocos migrantes que llegarán a Catalunya y que avisan será temporal. D'aquí un any poder revisar com està la situació. Moncloa justifica ese menor número en Cataluña. Cataluña siempre ha acogido desde hace muchos años. Y señalan a la Comunidad de Madrid. Racismo y xenofobia, no tiene otra. El alcalde Almeida se defiende. Es racista quien negocia no acoger inmigrantes. Y eso es lo que ha hecho Puigdemont. Ni el PP ni los socios de Sánchez creen que este es el mejor acuerdo. ¿Sabemos lo que es Junts? Sí. ¿Hay alternativa? No. Sí, lo aplaude el gobierno canario. Que va a hacer justicia con esos menores en primer lugar, pero también con Canarias. Incluso su vicepresidente del PP. Yo no puedo verlo con malos ojos, ¿no? Aquí choca con la dirección nacional del partido y otras comunidades que han mostrado su rechazo a este reparto de menores migrantes.
Hay novedades en el caso Koldo. Un informe de la Guardia Civil revela detalles nuevos sobre el patrimonio de José Luis Ábalos y las actividades de su entorno, incluidas algunas de sus hijos. Y hay detalles llamativos. Según la UCO, el nombre de Ábalos aparece como titular o representante de más de 250 cuentas bancarias, la mayoría de ellas vinculadas al PSOE, algo que niegan dentro del partido. Fuentes socialistas mantienen que no hay ninguna cuenta vinculada a Ábalos, pero la Guardia Civil asegura además que Ábalos tiene una propiedad en Colombia valorada en 2 millones de euros. Él lo niega. Es la última propiedad de Ábalos descubierta por la Guardia Civil, un terreno situado en Tuluá, Colombia, que adquirió en 2003 por más de 2 millones de euros. Además se confirman también 2 inmuebles en Chimbote, Perú, que compró en 1998 y 2013. Todo esto lo han hallado los investigadores en un disco duro incautado al que fuera su asesor, Koldo García. Koldo, buenos días. Los agentes además han identificado un total de 7 cuentas bancarias de Ábalos, no vinculadas al PSOE, y plantean al juez que investigue más a fondo los movimientos de dichas cuentas ante un posible blanqueo de capitales. En relación a Víctor Ábalos, los investigadores destacan que agendaba reuniones entre su padre en calidad de ministro y terceras personas, llegando a acceder con su propio vehículo en numerosas ocasiones al Ministerio de Transportes. No voy a contestar nada. Y otra de las protagonistas del informe es Andrea. Koldo, he puesto una denuncia por extravío. Una joven de 27 años que, según la UCO, mantuvo una relación íntima con Ábalos. Koldo gestionó un préstamo hipotecario para ella, según se deduce de este WhatsApp. Para Andrea, necesita financiación para 130.000. Solo 5 meses después, Andrea adquiere 2 inmuebles por casi ese mismo valor. Y esta también ha sido la reacción de José Luis Ábalos al conocerse ese informe de la Guardia Civil. En las redes sociales asegura que es una nueva filtración que enturbia la instrucción judicial. Niega tener propiedades en Colombia y dice que se trata de un terreno rústico sin construcción que vendió hace 12 años. Y vuelve a presentarse como víctima de una investigación que califica como prospectiva. Hoy hemos conocido la sentencia de uno de los primeros casos de presunta corrupción vinculados a la pandemia. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Luis Medina y Alberto Luceño de los delitos de estafa y falsedad por la venta de mascarillas al Ayuntamiento de la capital. La justicia considera que no estaban obligados a notificar el cobro de comisiones por muy elevadas que fueran. Luceño sí ha sido condenado a 3 años y 8 meses por un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad de documento público. Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, tendrá que volver a los juzgados. Será el próximo 10 de abril por una pieza separada del caso. La jueza le imputa 2 nuevos delitos: administración desleal y corrupción en los negocios. Se investiga si ocultó ingresos a través de una sociedad pantalla. Hoy ha vuelto a declarar en la Audiencia Nacional la empresaria Carmen Pano. Lo ha hecho como imputada en el caso Hidrocarburos. Es la persona que asegura que llevó bolsas con 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. Pano ratifica esas entregas de dinero negro y también que Aldama y su ex socio, Claudio Rivas, se reunieron con el ministro Ángel Víctor Torres en Canarias. La Audiencia Provincial de Sevilla considera que el Tribunal Constitucional se extralimitó al rebajar las condenas de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chávez, además de otros condenados por el caso de los ERE. Cree que algunas de las valoraciones del Tribunal Constitucional pueden no ser compatibles con el derecho de la Unión Europea y se plantea elevar una consulta a Bruselas. La Reserva Federal mantiene los tipos de interés, pero rebaja 4 décimas la previsión de crecimiento de la economía americana para este año. El organismo ha insistido en que la incertidumbre ha aumentado en los últimos meses y que eso podría hacer repuntar la inflación. Los temporales que azotan a España están teniendo un efecto positivo en el precio de la luz. Gracias al viento y el agua, hoy cuesta de media 29 euros, pero durante 6 horas ha estado en 0 euros. Para mañana, el precio medio vuelve a bajar. La guerra en Ucrania no cesa a pesar del optimismo que muestra Donald Trump. Rusia ha atacado un hospital y una planta eléctrica, aunque ayer Vladimir Putin se comprometió a parar los bombardeos sobre la red energética ucraniana. El ejército de Ucrania ha lanzado una ofensiva sobre una refinería en el Mar Negro. Y esta imagen la ha distribuido el presidente ucraniano. Recoge el momento en el que mantiene una conversación telefónica con Donald Trump. Ambos líderes aseguran sentirse satisfechos y califican esa conversación como de productiva. En la conversación, la primera que mantienen después de la bronca que tuvieron en el despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump ha propuesto a Zelensky quedarse con las centrales nucleares ucranianas, quedárselas a Estados Unidos. Dice que para garantizar su seguridad. Nueva York, José Ángel Abad.
Sí, Vicente, ahora Trump, por sorpresa, Trump le ha planteado a Zelensky que para evitar más problemas con Rusia sería mejor que Estados Unidos sea el propietario de las centrales nucleares ucranianas, aunque también es cierto, le ha prometido a Zelensky considerar que Estados Unidos le dé más ayuda militar a Ucrania en una conversación en la que lo que más claro ha quedado es que las condiciones estadounidenses es más fácil que sean aceptadas por Zelensky que por Putin. Cerca de una hora, la mitad de tiempo que habló con Putin. Eso es lo que ha durado la llamada entre Trump y Zelensky. Gran parte de la llamada ha sido para explicarle la conversación de ayer con Putin y alinear a Rusia y Ucrania en lo que respecta a sus exigencias y sus necesidades. Tuve una conversación positiva, muy sustancial y franca con el presidente de Estados Unidos. Coinciden en que hay que seguir acercando posturas y de ello se hablará en Arabia Saudí. Uno de los primeros pasos para acabar por completo con la guerra puede ser poner fin a los ataques a la energía y a otras infraestructuras civiles ucranianas. Pero Trump tiene la solución para proteger las centrales nucleares, que Estados Unidos se las quede. La propiedad estadounidense de estas plantas sería la mejor protección para esas infraestructuras. Propuesta que Kiev aún no ha comentado. Su línea roja es otra. Para nosotros la línea roja es el reconocimiento de los territorios ucranianos temporalmente ocupados como rusos. El único acercamiento entre Ucrania y Rusia ha sido el intercambio de 176 prisioneros de guerra de cada bando. La jefa de la diplomacia europea asegura que Rusia no quiere hacer ninguna concesión en las negociaciones e insiste en algo obvio desde que Vladimir Putin llegó al poder hace 25 años, que el líder ruso no es de fiar. Hoy la Comisión Europea ha publicado el conocido como Libro Blanco de la Defensa. Es una guía para impulsar el rearme que plantea más flexibilidad en las reglas de gasto. Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, Vicente, la Comisión Europea deja claro que en estos tiempos turbulentos la única vía posible es la de rearmarse, comprar más armas europeas y menos de Estados Unidos, y todo esto hacerlo de manera urgente. Y por eso esa hoja de ruta que se ha presentado hoy aquí fija como principal objetivo una fecha, 2030. Dentro de 5 años, Europa debe tener ya las capacidades militares suficientes como para evitar un ataque ruso, porque, como decía esta mañana la jefa de la diplomacia, la amenaza de que Putin no se detenga en Ucrania y quiera cruzar la frontera europea es algo muy real. Ahora ya no estamos en una guerra fría, sino en una guerra caliente en suelo europeo. Estamos ante una amenaza a nuestra propia existencia y por eso tenemos que hacer más. En el ámbito de la política interna, Donald Trump intensifica su pulso contra el Poder Judicial, porque varios jueces han paralizado algunas de las decisiones más controvertidas de Trump, como por ejemplo las deportaciones masivas, los recortes de ayuda internacional y la prohibición de que las personas trans accedan al ejército. José Ángel. Vicente, Trump ha venido aquí a Fox News y se ha crecido, ha aumentado aún más esta tensión judicial porque no llevamos ni 2 meses de presidencia y ya han sido tantos y tan subidos de tono los enfrentamientos con los jueces que se ha dado el paso muy inusual de que tenga que intervenir el presidente de la Corte Suprema y que parezca probable algún tipo de conflicto constitucional si se sigue a esta velocidad por este camino el siguiente. Trump da un paso atrás, pero advierte que vienen 2 adelante. Nunca he ignorado una orden judicial, pero tenemos jueces malos, muy malos, y eso no se debería permitir y en algún momento vamos a tener que plantearnos qué hacer con ellos. Se refiere al juez que intentó bloquear la deportación de supuestos criminales venezolanos recurriendo a una ley del siglo XVIII. Es un juez lunático y radical de izquierda, asegura Trump por su red social, y pide su destitución. Y por eso el presidente de la Corte Suprema, el juez Roberts, ha salido a recordar que ya existe un proceso de apelaciones. Otro juez advierte a la agencia de eficiencia de Elon Musk de posible incumplimiento constitucional. Otro juez fuerza la readmisión de funcionarios. Otro juez que el ejército no discrimina a los transexuales. La Casa Blanca solo responde: no se enteran de quién ha ganado las elecciones, pero lo que no está claro es quién entiende qué dice la ley. En Oriente Próximo, el ejército israelí, después de romper la tregua, ha reanudado las operaciones terrestres en Gaza. Dice Israel que su objetivo es crear una zona de seguridad entre el norte y el sur de la franja. En Jerusalén, miles de personas se han manifestado como protesta por el fin de la tregua. Denuncian que se está poniendo en peligro la vida de los rehenes.
Mejora el estado de salud del Papa. Según el último parte médico, Francisco ya no necesita la máscara de oxígeno por la noche. Fuentes vaticanas aseguran que la neumonía bilateral está bajo control, aunque todavía no está curada. Este ha sido el final de la odisea en el espacio de 2 astronautas de la NASA. La cápsula que los ha devuelto a la Tierra ha amerizado frente a la costa de Florida, en Estados Unidos. Ambos han tenido que recibir ayuda para poder salir del habitáculo. Han estado más de 9 meses internacional porque la nave que debía traerlos de vuelta a casa sufrió una avería. Ahora tendrán que readaptarse a la vida en la Tierra y los médicos evalúan los efectos que ha tenido en sus cuerpos una estancia larga e inesperada en el espacio. Han pasado 9 meses sin poner los pies en el suelo, dando volteretas en el espacio, y ni siquiera las 2 horas diarias de deporte obligatorio han evitado los efectos de la microgravedad. Dormir mal, puedes tener cefaleas, pérdida de coordinación de algunas cosas, y bueno, esto es lo que tiene subir al espacio. Hay que volver a aprender a andar y todas estas cosas. Por eso Sunita y Barry no podían ni levantarse, pero ya están en manos de los médicos de la NASA. Tendrán un periodo de 45 días de reacondicionamiento bastante intensivo. Realizaremos pruebas médicas y participarán en estudios científicos. En una semana recuperarán el ciclo del sueño y en 2 el sistema inmunitario, pero tendrán que esperar 3 meses para que su masa corporal vuelva a los niveles de normalidad y 6 meses después aún seguirán teniendo más riesgo de padecer cáncer. Aunque supone mucha más radiación de la que normalmente una persona sufre en la superficie de la Tierra, no es algo excesivamente peligroso, ¿no? En un año su cuerpo estará prácticamente recuperado y solo quedará su hazaña. El pueblo indígena de Sunita ya celebra que su astronauta se ha convertido en la mujer que más veces ha hecho esto: caminar en el espacio exterior. Localizado el cuerpo del hombre desaparecido en Sevilla por el temporal. Se le ha encontrado debajo de su coche. Los efectivos de búsqueda también han encontrado el cuerpo del hombre que desapareció en Córdoba cuando salió a dar un paseo en bici. Hoy las lluvias han dado una tregua, pero mañana entra otra borrasca nueva con precipitaciones que volverán a ser intensas en Andalucía. Allí el temporal de estos días deja un trágico balance: 3 muertos y otro desaparecido. Lidia Gutiérrez. El desaparecido es un motorista de 61 años que habría intentado cruzar el río Genal en Ronda cuando fue arrastrado por la fuerza del caudal. Mañana vuelven las lluvias y el riesgo de desbordamientos. Por ello, la Junta de Andalucía ha activado un plan especial de emergencias y en municipios sevillanos como este del Palmar de Troya, una veintena de vecinos han sido desalojados y otros viven con el miedo porque, como ven, tienen el agua ya en la puerta. El Palmar está en alerta, sus vecinos se preparan para lo que pueda venir, levantan barreras de contención a las puertas de sus casas. Por el momento 17 personas ya han sido desalojadas. 7 viviendas, que podrían ser más. En la calle Nuestra Señora del Carmen, Manuel Santos, ya tiene el agua muy cerca. Como muestran estas imágenes a vista de dron, el agua al pie de las casas. Por el pueblo pasa un desagüe que conecta con el arroyo El Salado, entonces coge el mismo nivel que el arroyo. Por eso desde este puesto de mando se vigila minuto a minuto. Mientras, en Málaga, la Guardia Civil sigue con las labores de búsqueda del motorista desaparecido tras caer al agua en el río Genal. En Isla Cristina, Huelva, el temporal ha dejado este socavón, que ha provocado el hundimiento del suelo de un chiringuito de la playa. Esta es la imagen de los pantanos en Andalucía. 3 de ellos se mantienen en nivel rojo, al igual que 10 ríos de la cuenca del Guadalquivir. Y en Madrid, el río Guadarrama se ha desbordado a la altura del poblado de Las Sabinas en Móstoles. En Burgos, un hombre ha confesado haber matado a su mujer de 34 años que llevaba desaparecida desde el fin de semana. La Policía Nacional ha encontrado el cadáver en el lugar en el que el marido ha reconocido que lo escondió, en una zona boscosa. Esta mañana sus compañeros del hospital de Burgos, en el que ella trabajaba, han guardado un minuto de silencio. Contra el maltrato. Tolerancia cero. Y en Mallorca, una mujer ha muerto de un disparo y su marido está herido. Según las primeras investigaciones, el hombre la habría matado y luego se ha intentado quitar la vida. Una de las hipótesis es que pudieron pactar suicidarse. El 70% de los españoles no leemos las etiquetas de los productos cuando vamos a hacer la compra. Eso dice un estudio reciente, y los pocos que lo hacen se fijan solo en la fecha de caducidad y en los ingredientes. El resto de información suele ser difícil de entender para la mayoría. No conocemos la mitad de los componentes que aparecen en las etiquetas y además son tan pequeñas que a veces resulta demasiado complicado leerlas. En el QR de sus pantallas les explicamos esa letra pequeña.
Acabamos de hacer la compra. Tenemos 2 paquetes de pechuga de pavo, uno barato y uno caro. ¿Cuál comprarías? Bueno, pues este tiene solo un 65% de pavo, el resto son aditivos, nada bueno. Este tiene un 93%, pero claro, es 3 veces más caro. Que debería mirarlo, sí, pero como compramos a veces a lo loco. A ver... Vamos a descifrar etiquetas. Ácido málico. No sé lo que es, la verdad. Cosas extrañas. Penoxietanol. Plástico, carbonato de sodio, no lo entiendo, la verdad. 7 de cada 10 españoles no las leen. Ay, no, que no veo. Lo ponen en una letra tan sumamente pequeña como no lleves una lupa. Cuidado con los productos que parecen sanos. Más de la mitad de azúcar cuando el ingrediente principal debería de ser naranja. Muchísimo azúcar encubierto. Este yogur bebible que se vende como de frutos silvestres. ¿Saben cuánto lleva realmente de frutos? Solo un 1%. Y ojo con los que se anuncian como cero, porque algunos llevan aspartamo. Puede ser hasta peor porque puede dar riesgo de cáncer y pérdida de memoria a corto y a largo plazo. Hay que fijarse bien y no solo en el precio. Por sorpresa, el rey ha visitado esta mañana Torrent, uno de los municipios valencianos afectados por la Dana. Tras recorrer algunos de los monumentos falleros, Felipe VI ha asistido a una corrida de toros en la que se ha homenajeado a las víctimas de la Dana. Última mascleta y día grande hoy, festividad de San José de las Fallas de Valencia. Valencianos y visitantes pasan también por última vez ante el manto florido de la Virgen, dedicado este año a los fallecidos y voluntarios de la Dana. Y ya ha comenzado la crema con la que se ponen las fiestas. Las primeras en quemarse son las fallas infantiles. En solo unos minutos comenzarán a arder el resto de monumentos falleros. Y en los boletines, espacios informativos de Onda Cero. Dicen que Banca Marc es un banco solo para unos pocos. Para esos pocos que buscan un banco en el que confiar, cercano. Todos esos pocos que no creen en soluciones fáciles y sí en el asesoramiento experto. Bueno, quizás no suena a pocos, ¿no? Fíjate, igual tú también eres de esos muchos pocos que cada día somos muchos más. Conforme avanza la legislatura, cada vez son más los motivos que provocan tensiones entre los dos socios del gobierno de coalición y entre los partidos que apoyan a Pedro Sánchez en el Parlamento. Los choques se producen por la inmigración, por el salario mínimo o por el presupuesto militar, pero ninguna de esas crisis internas afecta de momento a la determinación de todos ellos de mantener a Sánchez en el poder. España, a 19 de marzo de 2025. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.